Bienvenidos a Sobre la Mesa de Revista Factum. Acompaña en este programa a Daniel Valencia de Redacción Regional y Wendy Monterrosa de Voz Pública a analizar, junto a Jessica Ábalos, nuestra jefa de redacción, todo lo que pasó en la toma de posesión del 1 de junio y a hablar sobre temas periodísticos publicados la última semana. Escucha el podcast. Bienvenida Wendy, bienvenido Gracias. Daniel, qué Hola, gusto gracias, volverlos a qué gusto. tener. Pero miren, esta semana tuvimos demasiados comentarios en nuestro programa anterior y les quiero compartir un poco parte de esos mensajes que nos han llegado. Nos llegó bastante cariño, también nos llegaron mensajes de odio, pero mucha gente que se ha suscrito al programa, así que gracias a Miguel Treminio, Freddy Machuca por los saludos que nos han dejado, pero les quiero leer un poco las respuestas que dejó la gente, porque le preguntábamos, y cómo nos preguntamos aquí con Nelson, con Claudia, ¿cómo vamos a nombrar a Nayib Bukele? Esa era la pregunta que nos planteábamos en el programa pasado. Pues les leo un poco lo que decía la gente. Decía Sonia Ventura, lo elegimos salvadoreños cansados de los gobiernos anteriores. Ninguna constitución es perfecta y eterna. Las realidades cambian. Bueno, eso nos decía Sonia. Geraldina Portillo decía, yo como mujer no siento seguridad de la oscuridad, salen militares en la calle. Jesús Palacios decía, yo le llamaré dictador Nayib Bukele. Es el presidente de la República, pero inconstitucionalmente. Con el tiempo la gente verá que elegir dictadores no es un buen negocio para el pueblo. Y también nos decía Juan Pro, la verdad no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno, pero sinceramente es lo que la mayoría del pueblo quiere. Así es el pueblo, quieren pan y agua nada más. Entonces ese comentario me lleva a que hablemos de lo que pasó en la última semana, que fue justamente esto, este evento que vimos frente al Palacio Nacional, donde la gente aplaudía y celebraba a un presidente que se vistió casi como rey y que asumió un nuevo mandato inconstitucional, como ya lo hemos hablado en el pasado. Cuéntenme qué fue para ustedes este evento, qué fue lo que más les impresionó de este acto del 1 de junio. Bien, aparte del traje, obviamente, y de toda la simbología, que creo yo que es importante analizarla aparte y con alguien especialista, el traje del presidente inconstitucional Nayib Bukele, el traje de los soldados, de los militares, y digamos las remodelaciones que se hicieron al Palacio Nacional, pues yo me detendría un poco más en la parte de contenido, porque sí me llamó la atención. Primero, hablamos de un discurso con frases hechas, que es algo que ya, de alguna manera, pues es parte del discurso del presidente Bukele y de su gobierno, pero también la forma en cómo le está pidiendo a los ciudadanos, a la ciudadanía, que sean prácticamente, es decir, no solamente que no cuestionen, sino que no piensen, ¿no? Y ante una ausencia bastante marcada y directa de políticas públicas en favor de uno de los principales problemas que tiene el país, que es la economía. El 8% de la población en El Salvador está en extrema pobreza. Yo esperaba que al menos, si el presidente reconoció que el principal problema ahora que tiene El Salvador es la economía, por lo menos diera alguna propuesta concreta, pero lo que pidió básicamente es que la gente sea fiel, que sea leal a todo lo que él hace prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, o sea, no ver ninguna propuesta dirigida hacia quienes más lo necesitan y hablar de nuevo de medicina amarga, cuando la medicina amarga hay que pensar también quién ha tomado esa medicina amarga en estos 5 años. ¿Lo han tomado la clase media? ¿La ha tomado la clase empresarial del país? ¿O la ha tomado la clase pobre? Evidentemente es la clase pobre, ¿no? O sea, es decir, la gente que menos tiene es la que ha salido más desfavorecida con esta medicina amarga, detenciones arbitrarias, falta de políticas públicas, mayor pobreza, mayor desigualdad, no se están buscando a los desaparecidos. Entonces, lo que es lógico pensar es que en estos 5 años que nos quedan, con el presidente inconstitucional, esa medicina amarga la sigan tomando los pobres. Claro, sería una sorpresa que ahora sí haya medicina amarga para el empresariado que está callado, que además lo ha salido a saludar y a felicitar. Y justamente la gente que se ha visto más afectada por, como vos decís, todas estas medidas, es la gente pobre, los jóvenes en comunidades vulnerables, en comunidades estigmatizadas. No hemos sabido de un caso de una captura arbitraria de alguien que lo saquen de una discoteca exclusiva. Porque, o de claro, una colonia como Altamira, por ejemplo. Como Altamira, o sea, sabemos que van siempre hacia el mismo público, hacia la misma gente, los que sufren estas condiciones. Y vos, Daniel, no sé si en este caso coincidís con Wendy que fue el mensaje o te impresionó más esa estética que siempre sorprende. O sea, ¿qué fue lo que más te sorprendió de todo el evento? Yo creo que como siempre Bukele y sus séquitos fueron muy hábiles en, a través del performance, darnos a entender hacia dónde van, ¿no?
Creo que lo de su vestimenta morazánica, diría yo, casi que prócer centroamericanista, y todo el performance hacia lo militaroide deja muy claro que él dice: yo estoy aquí, yo tengo el poder, yo lo controlo todo, vengan a mi fiesta, ¿no? Yo sí destaco antes del discurso una imagen que es bien particular, y es que sin duda alguna controla una mayoría bien significante, ¿no? Ya lo decían las encuestas, pero yo fui a la plaza, me salí un momento a recorrer un poco los alrededores y me encontré que 5 o 6 cuadras a 15 minutos de que arrancar el evento había una inmensa cola de gente que llegó al centro a querer ingresar a la plaza, que ya estaba atiborrada, ¿no? Luego, curioso fue que a medida de su discurso, no sé por qué, a mí me pareció que estaba un poco como opaco él. El discurso tenía como poca emoción, a diferencia del 2019, creo yo. Como un poco más improvisado también, sí, que era otras como, veces. Casi llega a sentir como que no se sentía muy cómodo con el papel que estaba representando. Pero sí, del discurso yo destaco, aparte de lo que dice Wendy, que coincido, es que creo yo que nos dejó muy claro que él va a pedir una reelección, una segunda reelección. Indefinida. Sí, lo dejó muy claro, no lo dice así, pero entre líneas lo dice. Llega a decir, creo que la frase es: háganlo una vez más o permítanlo una vez más. Claro, ya se lo permitieron una vez, ¿verdad? Y la segunda es que ante la falta de propuestas y que anuncia que ahora su principal apuesta será el tema económico, es un reconocimiento tácito que en 5 años no hizo nada sobre la economía, ¿no? Y lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Hace 2 programas. Es un reconocimiento tácito del gobierno que no tuvo apuesta económica y que las mayorías desfavorecidas han aguantado hambre, siguen aguantando hambre, y que no hay una apuesta clara. ¿Cuál va a ser la apuesta? A saber. Yo dudo mucho que vaya a ser afectar a los grandes empresarios, que son quienes ahora la UPAN por acción o omisión. Claro, eso sería como la gran sorpresa, ¿verdad? Eso sí sería medicina amarga, que realmente aquí se empiece a buscar un tema de justicia fiscal, un tema de justicia tributaria desde los grandes empresarios y no desde el sector medio, de la clase media para abajo. Y hubo muchos simbolismos en esto. Vos decís el tema militar, ese desfile que nunca antes lo habíamos visto, cambió, porque eso es novedoso, eso que hicieron de sacar a todo el ejército a la calle y mostrar su músculo militar. Y lo otro es esto de cambiar su forma de protesta, de tomar juramento. Hoy no juró que va a cumplir la Constitución, como ya nos demostró que la pueden violar y pueden hacer lo que quieran con ella. Esta vez hasta eso modificaron, o sea, hubo mucho cambio en todos los simbolismos que hay alrededor de este evento. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención y reflexionaba, bueno, esta puede ser una señal de lo que se nos viene. ¿Cómo fue ese acto? Estuvo dividido en 3 bloques. El rey, claro, que estaba sentado junto a él con Chavizabla, la gente del partido, los muy, muy cercanos, que tenían sombra y que no estaban en el propio sol y que lo veían, tenían la posibilidad de verlo adentro del palacio. El segundo bloque, que eran los invitados, que son los que lo vieron a través de una pantalla, los que estaban en el segundo bloque, vos que estuviste ahí lo viste. Y el tercer bloque, el pueblo, a ese que tanto le habla, a ese que tanto le pide obediencia y sumisión, era la pobre gente aguantando el solón, derritiéndose, haciendo el intento por ver una pantalla. Entonces, pues decís, esto también te habla. ¿A quién está poniendo en posición privilegiada el presidente y quiénes son los que se tienen que aguantar 3 horas de cola para poder entrar, para poder medio escuchar, y están en el último bloque? Creo que son y que cosas, se cansaron, de hecho, a medio discurso se empezaron a ir. Claro. Sí, entonces vaya, vos ves como extremos, la gente sí levantando la mano, porque vimos la foto que ustedes publicaron de la gente levantando la mano, es sorprendente, o sea, es como, sí, la gente la levanta, pero también ves que el mensaje, si bien al quien le está pidiendo fidelidad a la población, al final es el que está allá, el excluido, el tercero, el que tienen que haber 2 bloques de por medio para que le llegue ese mensaje. Y fíjense que vos mencionabas, hace 2 programas nosotros hablábamos de a quiénes despediríamos o cómo fue el trabajo que hicieron los ministros. Y otra cosa que yo quiero traer a la mesa hoy es que se acaba la semana y hemos tenido información a cuentagotas del gabinete. Eso es inédito. De lo poco que hemos sabido es que ya no sigue Conan Castro, a quien recordaremos por ser el ejecutor, el peón en el tema del golpe a la Sala de lo Constitucional. Aquí lo publicamos. Pero ¿por qué creen ustedes entonces que lo están llevando de esta manera? ¿Por qué hasta eso es tan reservado y no lo sabemos al día de hoy?
Yo tengo una teoría. Ahora se conoció el primer cambio, que fue este cambio de Conan Castro como secretario privado de la presidencia y Adolfo Muñoz, quien era parte de esta comisión o de este equipo ad hoc para reformar la Constitución, y el diputado Rodrigo, ¿no? Creo que es Rodrigo Ayala. Rodrigo Ayala, exactamente. De Invest. Entonces, yo tengo una teoría. Yo creo que está sobre la base un escenario completamente diferente. Estamos ante una gestión de gobierno inconstitucional. Cualquier persona que haya leído la Constitución, que sepa cómo está el país, que tenga un conocimiento mínimo, sabe que esta gestión de gobierno y el presidente es ilegal. O sea, hagan las interpretaciones que quieran hacer, le pongan el marketing que quieran, al final eso va a tener repercusiones tarde o temprano para la historia del país y para quienes estén ahí ocupando esos puestos. No es lo mismo, por ejemplo, en un gobierno que bien o mal te puede caer bien o mal, puedes sentirte conectado o no, puede hacer las cosas bien o mal o más o menos, pero ante una base democrática, como pasó en el 2019, que es lo que estamos ahorita enfrentándonos. Entonces, lo que podemos, yo de verdad les digo, creo yo que las personas que seguramente fueron solicitadas para asumir algún cargo, creo yo que se lo han pensado mucho y con mucha razón. Y eso es parte también, quizá podría ser una manera de que esté atrasando un poco, este proceso, porque ya en el pasado, en la gestión anterior, a través de una fuente nos dimos cuenta que habían ciertos perfiles altos que habían ocupado cargos en el pasado, que habían sido también consultados para formar parte del gabinete anterior y no quisieron. Entonces, también fue un proceso que costó mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es parte del escenario y parte del proceso ilegal que tiene la gestión del gobierno. ¿Vos crees que hay gente que le da pena seguir? Pena y piensa en las repercusiones que eso puede tener, tarde o temprano. Es un buen punto el que plantea Wilfred, no lo había pensado, y ocurrió durante toda la primera gestión, la legal, de gente que es cierto que al principio se la pensaron mucho, no quisieron participar, pero que luego hemos visto una fuga de ministros y de gente del gabinete de gobierno, pero brutal. Probablemente les cueste encontrar a alguien que diga, vaya, pues me voy a echar el tiro de venir a un gobierno inconstitucional, ¿no? a ejercer como miembro del gabinete. Y a la larga, lo dramático de esto es, y también esto lo mencionábamos hace 2 semanas, es, quieras o no, dejar a los que están en cierta medida es un mensaje también de blindaje. Claro. O sea, si Bukele mantiene a Laví, uno de los principales investigados por la CICIG por los temas de corrupción durante la pandemia, si mantiene al director del Centro Penal, al viceministro, que lo hablábamos, es blindaje, ¿verdad? Es el gobierno blindando a aquellos que están señalados por corrupción y por otros delitos. Entonces, es complicado el panorama y sin duda alguna te señala a ver, si en tu discurso reconoces tácitamente que la economía no te funciona, ¿por qué mantienes a la ministra de Economía? Sería una contradicción, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál es la apuesta nueva? Porque si no lo lograste en 5 años, ¿qué no garantiza que lo vas a lograr en tus siguientes 5 años ilegales? Creo que la tiene complicada. Mira, y además yo me preguntaba, justo lo que hablábamos hace 2 semanas, dijimos aquí, este es un gobierno presidencialista, donde es la figura omnipresente del presidente y realmente los ministros demostraron algunos estar casi que de accesorio. Y decía, bueno, quizás por eso es que ha pasado una semana y a la gente no le ha calado tanto el hecho de no saber, porque creo que nosotros como periodistas sí estamos ahí encima viendo que publica la Secretaría y yo diría, ¿por qué la población nos está preguntando, bueno, ¿y quién va a ser la persona encargada? Pero quizá es la misma sombra que decíamos la vez pasada, que el presidente le hace al resto de funcionarios. Y bueno, les decía al inicio que quería que hablemos de estas investigaciones que hemos publicado, que ha publicado Voz Pública sobre información que también es secreta y que en cualquier otro país diríamos, bueno, se sabe cuánto nos cuesta algo, pero en El Salvador es un misterio saber cuánto te cuesta la cárcel más grande, la obra emblemática del primer gobierno de Bukele. Contanos, Wendy, qué fue lo que ustedes hallaron, porque realmente vi que tienen bien documentado todo lo que se gastó en ese proyecto. Sí, justamente hablamos de la obra más emblemática y quizá la obra, bueno, varias cosas aquí, la obra más publicitada que tiene el gobierno, que va amarrada obviamente con su plan de seguridad y con el régimen de excepción, y la obra de esta gestión de gobierno también que se terminó casi en un tiempo récord, a comparación de otras obras
por ejemplo, Rosales, como el Hospital Rosales, donde el gobierno ya tenía los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, que eran 170 millones que fueron ratificados en la asamblea, pues donde antes de que entrara el presidente, ya tenía esos fondos, y estamos hablando de este mega penal que se construyó en menos de un año. Entonces, ¿qué revelamos aquí en esta investigación que empezamos el año pasado? Por ejemplo, bueno, una de las primeras preguntas que teníamos es ¿cuánto costó esta obra que tiene una opacidad tremenda, que tiene una reserva de 2 años, por ejemplo, y que no se sabe absolutamente nada? Es decir, se publicita mucho, pero no se saben los detalles de esto. Fuimos a buscar a los ministerios, que es el Ministerio de Obras Públicas, nos fuimos a Hacienda, evidentemente la información está reservada, pero encontramos un documento en la Oficina de Planificación del Territorio, o PLAGEST, allá en La Paz, en Santiago Nonualco, donde establecía, a través de un escrito, por ejemplo, cuánto había costado esta obra, que eran un poco más de 135 millones de lo presupuestado. Es decir, probablemente, y esto es parte de las preguntas que nos hacemos después, esta obra ha costado más, como otras obras, como por ejemplo el Hospital Rosales, que de repente entró con un monto y ahora tiene un monto mayor, como el Hospital de Nejapa, por ejemplo, con los mismos fondos del BID. Eso fue un punto importante, digamos, un hallazgo importante es encontrar ese documento que nos decía por primera vez, porque no lo sabíamos, cuánto se había presupuestado para este megapenal a través del Ministerio de Obras Públicas. Otro elemento que es importante destacar en esta investigación es este conjunto de empresas que están vinculadas a esta obra, que tiene 30 contratos, y de estos 30 contratos, 14 de estos fueron otorgados a 2 empresas, que es Inversiones Omni, que es la que construyó Chivo Pets, por ejemplo, también la Biouniversitaria, la universidad. DISA, que son empresas hermanas y que a la vez tienen otras empresas, porque, por ejemplo, el presidente de Omni, que fue presidente de Casalco, también es de la junta directiva de otra empresa que se llama Lujo, que también ganó contratos en esta obra. Y todo este proceso de adjudicación se dio sin ninguna competencia, es decir, sin ningún proceso de licitación, no hay mecanismos. Todo fue a dedo, todo fue directo. Aquí se hicieron leyes, se hicieron decretos para eso, sobre todo decretos, para poder, digamos, dejar vía libre a estas empresas. Otro punto importante de este trabajo fue que la comuna, en Tecoluca, San Vicente, por ejemplo, a raíz de eso fue que nos dimos cuenta, porque la tasa municipal estaba establecida para que pagara el 4% de lo que costaba el monto total. Eso significaban unos 5.4 millones que el MOP tuvo que haberle pagado a la alcaldía de Tecoluca, pero hicieron una reforma a esas tasas municipales para que solo se pagaran $150,000 más digamos, un porcentaje de las fiestas patronales y eso. Es dinero que la alcaldía dejó de percibir. Y ahí, bueno, también nos dimos cuenta que se generó en ese momento una fricción entre el alcalde, entre personas de la alcaldía y funcionarios de gobierno para eso, y estamos ante, sobre todo, una revelación importante, pero que nos deja muchísimas preguntas. Y imagínate al nivel que hemos llegado, que ahora es oro cuando encontrás un documento que debería de ser público, porque ¿cómo va a ser un secreto cuánto te cuesta una obra pública, un edificio? Exacto. Esas cárceles de nosotros nos cuesta porque lo pagan con los impuestos de la gente, es decir, no se lo sacó del bolsillo el presidente y dijo, de mis ahorros millonarios voy a regalarle esta cárcel a El Salvador. Y ahora resulta que es un gran descubrimiento. Yo cuando lo vi dije, puchica, consiguieron esta información que en el pasado era público, o sea, claro, siempre ha sido público cuánto nos costaban las cosas. Y eso me lleva a un poco a comentar también, Wendy, que nosotros en alianza con Daniel, con la redacción regional y Focos, publicamos un especial que se llama Los favores del hipotecario. Si no lo han visto, búsquenlo. Hicimos investigaciones para hablar de qué tipo de créditos está dando el banco hipotecario, un banco estatal, porque la mayoría de sus acciones son del Estado. Entonces, pero ¿cuál es la importancia, Daniel? ¿Por qué es importante que la gente sepa qué está pasando en esa institución? Antes de que contemos de qué va cada investigación, ayúdame a responder esa pregunta. Solo se esconde aquello que no quieren que se sepa, ¿no? Y exacto, creo que el sistema de opacidad y de hecho el mecanismo que revela la investigación de ustedes es muy similar al que ya vimos durante la pandemia. De hecho, esas empresas participaron fuertemente en todas las fases del Hospital El Salvador.
y el mecanismo de subcontrataciones a empresas ligadas y que probablemente incluso ni siquiera tengan requisitos mínimos para poder participar en construcciones de gran envergadura, ¿no? Interesante el monto y que creo yo que es una cereza del pastel que todo el mundo andaba buscando porque ya le pone una cifra a una de las grandes obras de este gobierno. O sea, ahora vemos que el gobierno es especialista en hacer rápido mazmorras gigantescas y jardines a la par del palacio, ¿no? Pero aquellas obras que realmente deberían de beneficiar a la población, que ya lo decimos en el Hospital Rosales, que lleva lleva 3 gobiernos, ¿cuántos gobiernos lleva? Un hospital que tiene más de 100 años de funcionamiento, ¿te imaginas? Desde Reza, vos, eso está desde SACA, desde que exacto. Tenían el proyecto Reza y había fondos para ese proyecto y se lo gastaron. Y este gobierno que dijo que iba a ser la hipotenusa del cambio y de las nuevas ideas ha sido exactamente igual que Arena y que la FMLN. Y yo te apuesto que cuando lo inauguren van a decir, esta es nuestra obra histórica, porque le han venido dando largas. Todos los gobiernos desde SACA le han venido dando largas a ese proyecto. Pero volvemos al tema de las prioridades. Y ahí creo que no nos podemos perder. ¿A qué le está dando más importancia el gobierno? Exacto. A pesar de tener los fondos para ello, ¿no? Sí. Y luego retomando, si vemos que le da prioridad con un banco del Estado, no al que yo le he llamado en redes sociales el Fondo Nacional para la Vivienda de lujo, de funcionarios, asesores y familiares incluso y empresarios ligados al gobierno, ¿no? Es decir, que un banco que está, o que una de sus principales apuestas por constitución es definir créditos hacia la pequeña y mediana empresa, que luego se desvía también, tiene una cartera para créditos hipotecarios, pero que esos créditos vayan para funcionarios, unos recién electos o recién juramentados, que son 12 diputados de la Asamblea, ministros, que adquieran viviendas que, en dos sentidos, ¿no? Viviendas que no tenían y que de repente aparece con una mansión o con un terreno en la playa o con vistas al volcán, o créditos hipotecarios por sumas de cientos de miles de dólares sobre propiedades que valían mucho menos del otorgamiento del crédito hipotecario, del monto final. Hay ahí, creo yo, mucha tela que cortar que debería estar en el radar de la unidad financiera de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas, debería estar también de la sección de probidad. De la Superintendencia del Sistema Financiero, es decir, tratando de identificar qué es lo que está ocurriendo ahí sobre un banco que ya sabemos fue también una gran caja chica o la caja chica para el tema del desvío de fondos millonarios de las presidencias SACA y Funes y Sánchez Serén. Y también para la entrega de fondos vía sobresueldos, es decir, es una institución opaquísima desde hace al menos 4 administraciones y ahora resulta que la administración Bukele se dedica a dar eso, no un fondo de vivienda de lujo para funcionarios, asesores allegados a Bukele. En un país donde acceder a una casa es casi imposible. O sea, a un crédito, vos todo lo que te piden para que lleves de documentación cuando vas a gestionar un crédito y resulta que en el caso que publicamos nosotros, que es el caso de un proveedor del gobierno, alguien que le vendió al gobierno durante la pandemia, que fue el principal vendedor de alimentos, todos los que repartieron durante la pandemia, y te das cuenta que a esta persona, nosotros usamos el término condiciones, un crédito especial, porque le dieron condiciones especiales. El banco tiene su política. Irregulares, de hecho. Irregulares, y entonces te dice, estas son las condiciones, pero no, a esta persona le dijeron, bueno, no trae sus balances financieros al día, no se preocupe, se lo damos y luego me lo arregla. ¿Te imaginas vos que vas a llegar hacia alguno de los bancos comerciales y decir, permítame, le voy a traer mi constancia salarial dentro de un mes? Jamás te permitirían eso. Entonces creo que este tipo de casos lo que al final nos llevan es toda esta información que están intentando ocultar, engavetar, meter como en caja negra, que es cómo se está moviendo el dinero, porque al final eso es lo que los periodistas y las periodistas, la prensa, el periodismo pretende descifrar, cómo se está moviendo el dinero, y no el dinero privado, el dinero de la gente, claro. Cómo lo están usando en la cartera de seguridad, cómo lo están usando para construir obras. Habrá que ver cuánto nos costaron esos jardines, o sea, yo creo que ahí tenemos trabajo todavía de ir a hacer. Y los trajes también. Los trajes, o sea, es información importante porque al final es dinero público, o sea, dinero, así se está gastando el dinero de la gente. Pero sabes que yo siento que hay un desafío enorme, no solo desde la prensa, sino que también desde las organizaciones y la academia. ¿Cómo traducimos esto a la gente para que la ciudadanía entienda que es un tema de importancia? Porque a mí me llamó mucho la atención, nosotros hicimos un sondeo alrededor del día 1 de junio y bueno, habían comentarios variados, pero había en especial una señora donde hablaba de la situación económica del país, diciendo que no, que esto era así en todo el mundo y que no le importaba prácticamente no tener para comprar. De uno de los principales problemas que tenés en el país, estás hablando de que hay gente que vive con menos de $1 al día en esta gestión de Bukele, en estos 5 años que han pasado. Entonces, ¿cómo haces
que la gente asimile que realmente este tema de transparencia, de rendición de cuentas, de uso y distribución de fondos públicos es fundamental porque es el dinero, el poco dinero que la gente tiene a través de los impuestos. Hay un tremendo desafío ahí. Yo por eso les comentaba al inicio que me sorprendió muchísimo. Realmente me sorprendió porque yo me imaginaba una plaza llena, no me imaginaba una cola de esas dimensiones que se iba hasta detrás de la iglesia del Calvario, casi llegando cuadras adentro hacia el Parque Cuatlano. O sea, una cola inmensa a 15 minutos del inicio del evento. Y la plaza totalmente llena, ¿no? Y es gente que yo entendería que ha apoyado a Bukele y que lo apoyó en su primera gestión, porque Bukele, si con algo llegó y un gran impulso fue su denuncia contra la corrupción, entre comillas, de los mismos de siempre, ¿no? O sea, el salvadoreño estaba harto de las pandillas, por supuesto, y estaba harto de la corrupción. Pero sin duda alguna, el primer gobierno legítimo de Bukele, yo creo que ha sido muchísimo más corrupto que todos los gobiernos anteriores. Pero la gente no lo ve porque tiene una fe ciega muy puesta en el líder, en el caudillo, en este Salvador que nos va a sacar de que ya nos entre comillas liberó de las pandillas y que ahora promete la economía, la mejora de la economía. Es un gran reto, un gran desafío porque, o sea, el nivel de irregularidades y de opacidades y de hecho el nivel de control sobre la información para que la información no se sepa es total. Y la gente no le termina de calar eso. Es como, bueno, ok, sí, ya, que siga. Ya lo va a solucionar. Sí. Y fíjate que aquí tuvimos un live la semana pasada con un psicólogo para tratar de entender eso, porque nos preguntábamos, bueno, ¿por qué la sociedad que sufre tema económico, que ya sufrió violencia, ama tanto a un líder así, a un político así? Entonces nos decía él, mire, pero es que aquí hay una fijación a pertenecer a algo, o sea, es casi como que pertenecer a la Alianza o al FAB, ¿verdad? O sea, necesitas sentirte parte de, y él le ha hecho sentir a la gente que es parte de esa solución, que es prácticamente como un mesías. Era bien curioso ver a toda la gente realmente, y de hecho muchos comentarios en el programa anterior, la gente nos dice que hay que creer en que la justicia de Dios, que Dios va a iluminar al presidente y se lo están entregando todo al presidente y a Dios, al Dios en que cree cada persona de los que comentan. Y es bien curioso porque esto que decís vos, la población como que dejó de creer que hay que exigir transparencia y cuentas aquí abajo. O sea, que podés creer en la divinidad, pero también tenés que exigir transparencia. Por eso era que el mensaje que decía él ahí de sumisos, ¿verdad? No se quejen, no te quejes. ¿Y cómo pueden pretender que no exijas transparencia? No como periodistas, como ciudadanos. Y no le creas a los enemigos del pueblo, fue el juramento. Eso fue lo último, ya el juramento. Pero aparte mencionó a Dios 20 veces y una hizo alusión, o sea que 21 más o menos. Y claro, uno puede ver esos comentarios y decir a qué responde esto, pero no es algo fortuito, es parte de una estrategia que ha venido construyendo desde hace muchos años, con la idea de que prácticamente la gente actúe como un feligrés, va a la iglesia, como por ejemplo cuando va a un culto y el pastor le dice, usted es pobre, nació pobre porque el Señor quiere que usted sea pobre. Entonces la gente prácticamente no hace nada, o sea, es decir, actúa por fe, con una total actitud pacífica ante las cosas, aceptando que así es la realidad y que ni modo. Entonces yo creo que es parte de esa construcción que se ha hecho bien planificada, pues, con mucha astucia además, y que responde a ese tipo de comentarios. Mira, pues. y ahora que mencionas a la iglesia, ahí yo creo que también otro factor que puede incidir en esto es que, a ver, prácticamente periodistas, defensores de derechos humanos, un grupo muy reducido de organizaciones de la sociedad civil que son voces disonantes, somos los únicos que cuestionamos, ¿no? Que exigimos transparencia, que exigimos cuentas claras. Es el único contrapeso que tiene el porque gobierno. la iglesia, es triste y lamentable que la iglesia salvadoreña, heredera del legado de Monseñor Romero, haya ido a validar al dictador. Es triste y lamentable. Y por el otro lado, probablemente no podemos generalizar la iglesia evangélica porque es Dante Gebel y probablemente no sea toda la iglesia evangélica, ¿no? Pero bueno, al menos una parte muy representativa. Pero por el otro lado, ya lo decíamos al inicio, ¿no? El empresariado, la empresa privada. ¿A dónde está FUSADES? Que era la institución, el tanque de pensamiento que más reclamaba sobre democracia, sobre transparencia. De hecho, FUSADES fue de las pioneras que impulsó en el primer gobierno del Frente, de hecho,
junto con periodistas y otras organizaciones, el tema de la dirección de información. Ahora están Callados. mudos, callados todos. Bueno, ustedes publicaron en que anda Fusades, que está enseñando a hacer curtido, lo publicó Focos en un reel bien chivo, que búsquenlo. Pero mira, es cierto, y bueno, y también publicamos que la presidenta de Coexport se friqueó cuando le llegaron y le preguntaron las periodistas que qué opinaba sobre este gobierno inconstitucional, y bueno, al final mejor dijo, ay, ya me jodió, y se fue, ¿verdad? O sea, así ves que está la empresa privada en este momento, o sea, ese nivel de complicidad y de silencio. Pero bueno, miren, ya tenemos que ir cerrando, quisiéramos seguir hablando más porque hay muchísimo que decir sobre esto que ha pasado en esta última semana. Antes de eso, sí quisiera que, hoy no les voy a pedir libro porque quizá no han terminado. Yo traía uno, fíjate. Te pusiste, no, que empecé a leer, bueno, llevo como 5 páginas. Vos dijiste, me van a preguntar en Sobre la Mesa, lo termino ya. Voy a hacer la tarea. No, pero no, y quiero que le compartan a nuestras audiencias qué hacen en sus ratos libres, qué hobbies tienen. Cuando no están haciendo periodismo, ¿qué están haciendo? Casi siempre estoy trabajando, pero bueno, me gusta escuchar música en vinilos y soy muy fan de grupos como The Smiths, The Cure, Supertramp y música general de los 80, 70. Yo no voy a mencionar eso para no perder fans. ¿Y vos? Quisiera tener tiempo libre, no, mentira. Mira, en esencia me dedico a entretener a mis hijos. Tengo 3 hijos y sobre todo 2 chiquitines. O a entretenerte con tus hijos. O a entretenerme con mis hijos, pero sí, o sea, si dedico un tiempo que yo digo este es para mí, o me pongo a jugar videojuegos, me gusta mucho. ¿Qué jugás? Fortnite. No, ese no me gusta, fíjate, en particular ese no me gusta. No, a mí me llega tipo la saga de Batman Arkham o Call of Duty, eso me gusta. Y si no, me tengo una fascinación por los Transformers, tengo una colección ahí que entonces eventualmente la saco, los limpio, los pongo a posar. Traerlos al próximo programa. Yo no les puedo decir qué juego porque solo en Jax me quedé en el colegio y de ahí ya no he vuelto a jugar. ¿Y vos cuáles son los tuyos? Puchica, me vas a hacer revelar secretos. Pues yo tenía un reportero, no es un hobby, pero sí tenía un reportero que ya no está más en Factum, pero me hacía playlist para que yo le editara. O sea, que te puedes divertir mientras estás editando. O sea, hay maneras, búsquenlas, que sus reporteros les pasen música para cuando les estén editando. Okay. Así que hacemos el tiempo, un poquito masoquista, creo yo. Ya no quiero que me pasen música. Que me pasen bien los textos. Ajá. Vaya, bueno, eso y lo que quería, bueno, hoy no vamos a terminar tan contentos, la vez pasada fuimos bien positivos, todavía no han pasado tantas cosas, hay que esperar, pero sí quisiera, como nos ponemos un poco a jugar, a tener la bolita al final del programa, que dijeran cuál creen que va a ser este tipo de medicina amarga o qué esperarían de esa medicina amarga que se está hablando en el tema económico. O sea, si de ustedes dependiera tomar una acción que hay que tomar para medio sanear la economía, que no somos economistas, pero tratemos de ordenar la casa, ¿cómo la ordenarían? Yo creo, por cómo apuntan las cosas, creo que el impacto vendrá sobre todo con nuevos impuestos sobre todo para la clase media, que impactarán en los menos favorecidos. No, o sea, me cuesta imaginarme que se va a ir con impuestos al gran empresario. Me cuesta, no lo veo. Uno de los grandes desafíos que tiene el país, y que lo ha tenido siempre, es aumentar la inversión extranjera directa. Pero claro, eso pasa por la seguridad jurídica, por el tema democrático, por ser atractivo, ¿no? Hacer el país en aspectos que El Salvador ha tenido un deterioro importante. Si no se establecen medidas, por ejemplo, más progresistas, es decir, que paguen más quienes tienen más, un impuesto predial, y todas esas acciones que son un poco más de tinte socialista, ¿no? Donde la gente pues no salga afectada, lo lógico es pensar es que podría haber un aumento al IVA y eso impactaría mucho en la gente, ¿no? Entonces, eso sería bastante nocivo para los ciudadanos. Claro, mira, yo más allá de creer con qué van a salir, yo creo que una cosa que sí deberían de hacer es empezar a ahorrar. ¿Cómo es posible que un país que está quebrado tenga cenas de gala el presidente para celebrar su segundo mandato? Porque vieron todo lo que se filtró en redes sociales de la cena de gala del presidente. ¿Cuánto nos cuesta eso? Y yo digo, pudiéramos empezar con la medicina amarga dentro de la casa. ¿Por qué no empiezan recortando gastos? ¿Por qué no empiezan ahorrando ese tipo de cosas, esos banquetes? Decime, ¿qué
innecesarios todo son. el show, yes, es decir, vaya, empezando con la vestimenta, que yo voy a hacer el chiste porque tengo que hacerlo, es como que le habrá pedido al diseñador de Munguía Payés, ¿se acuerdan que Munguía Payés apareció de repente con una muy similar? Una morada que tenía. Era como roja. Como roja era. A partir de ahí, es decir, medicina amarga, aplicátela pues, Bukele. Aplicate vos la medicina amarga y el despilfarro que hace tu gobierno en propaganda, en publicidad, en ese evento. Solo la alfombra, ¿cuánto cuesta tirar una alfombra roja? O en la caravana, ya se han encontrado la caravana. Sí, Vaya, no querés andar con 10 vehículos, bájale a 5 si ahora tenemos un país el más seguro de la región. ¿Qué necesidad? O sea, es decir, si vas a hablar de medicina amarga, con coherencia, ¿verdad? O sea, yo creo que sería lo mínimo que podríamos esperar, siempre siendo positivo al final del programa. Así que gracias a ambos. Los esperamos dentro de 2 semanas. Y déjennos sus comentarios, déjennos cuáles son sus expectativas, qué esperan de medicina amarga, qué esperarían de cambios en el tema económico, porque los vamos a seguir leyendo a lo largo de todos los programas. Esto fue Sobre la Mesa de Revista Factum, el programa donde tú formas parte de esta redacción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o a nuestros canales de podcast para que no te pierdas ningún episodio de Sobre la Mesa. Hasta el próximo sábado.